buenas tardes. De parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segmento de análisis de coyuntura, que está titulado Cuando la justicia no alcanza, la crisis del sistema penal que desarma al Estado. Este diálogo a distancia tiene la finalidad de recopilar comentarios de servidores públicos de todo el Perú y del exterior sobre temas de urgencia e importancia para el país. Es importante recalcar que su participación es clave. Los invitamos a dejar sus consultas y preguntas o comentarios en el chat de Zoom que van a poder encontrar en la parte inferior de su pantalla y va a ser contestado por nuestro especialista a lo largo de nuestro evento. Este diálogo será liderado por Flavia Ucejo, magíster en regulación de servicios públicos de la London School of Economics y magíster en política pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Es licenciado en Economía por la PUC, ha sido miembro del Consejo Directivo de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente se desempeña como director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y coordinador del programa de especialización de políticas públicas. Buenas noches, profesor. Le doy el pase. Muy buenas noches con todos y con todas. Para aquellos que recién se conectan o por primera vez se conectan a este segmento de análisis de coyuntura, este es un espacio corto, ¿no? Que lo que busca es tomar los temas que están ocurriendo en la coyuntura en nuestro país, que son temas a veces confusos, difusos, repetitivos, ¿no? Y que un poco que nos desorientan y no nos queda claro qué cosa es lo que está pasando. Entonces, lo que buscamos es darles una integración, darles un sentido, una estructura, mirarlos sistémicamente y entenderlos en clave de política pública, que es un poco la materia que nos reúne y la razón por la cual existe este segmento de análisis de coyuntura, ¿no? La coyuntura está constituida por una serie de hechos, ¿no? Y en realidad estos hechos no son hechos aislados, son hechos que están entrelazados entre sí, corresponden a causas, efectos, vinculaciones, sinergias. Y lo que buscamos en este segmento es generar esta mirada analítica, ¿no? Cuando hablamos de análisis, hablamos de responder al por qué, ¿no? Entonces, darle esta mirada analítica para verlo en clave de problema público. ¿Por qué esa obsesión por el problema público? Porque si lo que buscamos es que exista una intervención estatal que esté orientada a dar la solución a la problemática que experimenta la sociedad o un público específico de la sociedad, lo que debemos tener claro es el problema público a resolver. Hay muchos problemas, pero no todos los problemas son problemas públicos. Y cuando estamos en clave de política pública, el arte, vamos a llamar así, está en identificar el problema público, ¿no? Y un problema público, si bien es cierto, hay una técnica, digamos, para poder identificar un problema público, hay una aproximación metodológica para esto. El problema público involucra tomar una decisión, como mencionamos aquí en este espacio, en las clases asociadas a temas de política pública, en las distintas propuestas formativas de la Escuela de Gobierno. Hablar de un problema público es hablar de una decisión, es decir, es tomar una posición. Si bien es cierto, aplicamos un método, hay que tomar una posición. Para decirlo en términos más coloquiales, es determinar un problema público es una determinada forma de cortar el jamón, ¿cierto? El jamón se puede cortar de muchas formas. Hablar de un problema público es que hemos tomado la decisión de cortarlo de determinada manera, este jamón, para hacerlo en términos más coloquiales, ¿no? Entonces, la forma como cortamos el jamón es una decisión, es un acto político. Eh, Hago este preludio para entrar al tema que nos reúne esta noche, ¿no? Y es que este tema de lo que está pasando con el Ministerio Público, con los actores en el sistema de justicia y en particular con los actores en el sistema de justicia penal, es un tema que ya tiene, en la coyuntura tiene bastantes semanas y siendo discutido en el ámbito de la sociedad tiene bastantes años, ¿no? No es que el sistema penal haya funcionado maravillosamente y de pronto se ha empezado a deteriorar de manera significativa. No, el sistema penal en nuestro país no ha sido
nunca una máquina eficiente que sea capaz de procesar estas situaciones en las que incurren determinados ciudadanos. Pero claramente en los últimos tiempos ha habido y viene ocurriendo una situación pues inédita en el país, que es este cuestionamiento severo a, a varios de los actores que integran el sistema de justicia penal, ¿no? Los cuestionamientos siempre han ido sobre el poder judicial, la demora en el tratamiento de los temas penales, lo engorroso que es nuestro sistema de justicia penal. Ahí siempre han estado las discusiones, los temas, los énfasis, ¿no? Pero hoy día ya esto no solamente está en el Poder Judicial, sino también está del lado de la Policía Nacional, que es otro actor en el sistema de justicia penal, que también ha pasado por mucho tiempo, ha estado en la agenda, se han hablado de crisis en la Policía Nacional, pero también en los últimos años esta se ha agudizado. Probablemente la señal más inmediata, el elemento de alerta en la Policía Nacional, sea la increíble cantidad de ministros del interior que hemos tenido, ¿no? Y yo, la verdad, ya le perdí la cuenta, digamos, de cuántos ministros del interior hemos tenido, y lo que estamos viviendo en esta última etapa es un reflejo, digamos, de una crisis profunda en la Policía Nacional. Otra organización que forma parte del sistema de justicia es el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, ¿no? Una organización que también ha tenido cuestionamientos, pero lo que estamos viviendo en estos últimos días, y es la razón de este análisis de coyuntura, también es un elemento inédito, ¿no? Este eh, conflicto que existe sobre quién es la que, porque en este caso son dos fiscales, la que debe asumir la presidencia de los fiscales supremos, o sea, la presidencia, digamos, de la fiscalía, ¿no? La fiscal de la nación, que es el término que se utiliza. Este conflicto, esta indefinición sobre quién tiene que ser la cabeza de este organismo con autonomía constitucional, que es clave para lo que es el sistema de justicia penal, es algo que no ha ocurrido antes, ¿cierto? Entonces, bueno, este análisis lo queremos dedicar justamente a esta crisis en el sistema de justicia penal, y por eso no solamente lo hemos llamado con un título que busca poner el foco en el tema de la justicia, ¿no? Y que esta justicia pues no alcanza, ¿no? Sino que además hay un elemento que hace más complejo todo este asunto, que es que el sistema de justicia penal es el instrumento, el arma si quieren, que tiene el Estado peruano para poder defender a la sociedad frente a comportamientos eh, ilegales, ilícitos, ¿no? Frente a comportamientos que pueden estar en el ámbito de actos delincuenciales, lo que entra en lo que corresponde a la seguridad ciudadana, o frente a actividades criminales organizadas, como puede ser narcotráfico, o actividades ilegales como trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, etcétera. El instrumento que es el que eh, con el cual cuenta el Estado para poder enfrentar, digamos, estos aspectos que afectan a la sociedad, ese instrumento es el Ministerio Público, ¿no? Porque es el responsable de establecer todo la teoría, digamos, el término técnico que se utiliza es la teoría del caso para llevarlo al Poder Judicial. Es el que denuncia ante el Poder Judicial, ¿no? En nombre del Estado, ¿ya? Bueno, ese instrumento es el que en este momento está en una profunda crisis de liderazgo, y lo que hace es desarmar al Estado frente a esta situación de violencia que vivimos en el ámbito de la seguridad ciudadana, en el ámbito del crimen organizado, por factores, digamos, que ya antes hemos visto en otros análisis de coyuntura, que están vinculados a estas actividades ilegales. Entonces, por esto, esta noche hemos querido verlo, como les decía temprano, cómo cortamos el jamón, hemos querido verlo justamente desde el, el hecho que el Estado no cuenta con los medios para poder protegerse frente a estas acciones ilegales, y eso es lo que queremos discutir esta noche, ¿no? Vamos con la siguiente, Pierre.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Bueno, claramente lo que estamos experimentando es lo que llamamos en las políticas públicas, en la ciencia política en general, una crisis institucional, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, es que está en crisis el sistema que organiza, el sistema que regula todo lo que corresponde a la acción del Estado a través del sistema de justicia penal para defenderse. Esas reglas que son las que organizan todas estas acciones están en crisis, ¿no? Y a esa crisis de las reglas, que son las que permiten que el Estado pueda defender a la sociedad, se le incorpora el otro elemento que es esta crisis en, en la inseguridad ciudadana, en realidad es la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Entonces hay dos elementos dos dinámicas que están ocurriendo y que son pues altamente perjudiciales para la sociedad, ¿no? Entonces, esta crisis en la fiscalía, que es lo que estamos viendo ahora y que vemos en las noticias, en realidad es la punta del iceberg, ¿no? Aquí lo que estamos observando es una falla estructural profunda que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Esto se ha ido construyendo a lo largo de los últimos años, en realidad, ¿no? Y esta es una crisis que en realidad no es una elucubración, no es un pensamiento, no es algo que se nos ocurre, en realidad no es una crisis abstracta, ¿ya? Porque lo que provoca esta crisis que tiene efectos concretos en ciudadanos de a pie, en organizaciones concretas, empresas, me estoy refiriendo específicamente, lo que hace es que genera una tremenda inestabilidad, inestabilidad en todo el sistema democrático en realidad, ¿no? Y alimenta directamente la ola de inseguridad que obviamente nos afecta a ti y a mí, a todos nos afecta en nuestra vida cotidiana, ¿no? No hay que ser muy acucioso, digamos, para darnos cuenta cómo esto afecta a nuestra vida cotidiana. Entonces, la siguiente, eh, lo que encontramos acá, entre otros elementos, es este asunto de lo que ya hemos llamado el mecanismo de la impunidad, ¿no? ¿Cómo funciona esta impunidad, ¿no? Que es uno de los aspectos que en estos tiempos llama poderosamente la atención y lo vemos en los noticieros de la noche o en los programas políticos del domingo, ¿no? Es esto de que la Policía Nacional de Perú captura a un delincuente que incluso puede ser un delincuente que está en flagrancia, es decir, lo encuentran, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa, ¿no es cierto? En el acto de cometer el ilícito, ¿no? Entonces la policía lo captura y cuando lo pasan a la fiscalía, que es el responsable de montar, digamos, armar el expediente para llevarlo al Poder Judicial, ¿no? Esto que le hablamos de la teoría del caso, ¿no es cierto? Que es tipificar por qué delito es que lo vamos a juzgar y reunir las evidencias para evidenciar que es el responsable, pues la fiscalía o por falta de pruebas sólidas o por errores procesales lo libera en menos de 48 horas, ¿no? Y ahí hay un dato, pues, que es demoledor, ¿no? Que el 92% de los detenidos este año fueron liberados por la fiscalía. Atribuible a muchas razones, ¿cierto? Deficiencias, errores, en fin, no importan las razones. Lo cierto es que pareciera que hay una importante cantidad de recursos que se destinan a una acción estatal, a un servicio que entrega el Estado, y que estos simplemente no producen lo que se espera, dado que el 92% simplemente no puede entrar dentro del sistema de procesamiento, es liberado por la fiscalía, ¿no? Y las razones pueden ser muchísimas, ¿no? Pero esto genera claramente una percepción en la población, ¿no? De que algo está funcionando muy mal, ¿no? La siguiente. Entonces, declaraciones como la del fiscal Jorge Chávez Cotrina eh, ponen un poco el foco en el tema institucional, es decir, las reglas, las normas. Acuérdense que las instituciones son las reglas formales e informales que regulan el comportamiento en la sociedad. Entonces lo que dice el fiscal Chávez Cotrina es que las normas, que son las que regulan todo este sistema, son contradictorias, ¿no? Parece que hay una agenda que tiene el Ejecutivo y otra agenda que tiene el Legislativo, porque el Ejecutivo saca normas para despenalizar
y el legislativo tiene un proyecto de ley para encarcelar a personas entre 18 y 20 años, ¿no? Si los fiscales liberan delincuentes es porque las normas están ahí. Eh, Hay algo de cierto en lo que señala el fiscal Chávez Cotrina, ¿no? Cuando digamos, eh, sin necesariamente ser un experto penalista y solamente con un poco de sentido común y atención a lo que conocemos públicamente, claramente uno puede observar que hay un problema en la institucionalidad vigente, ¿no? Para que se pueda tener un adecuado procesamiento de las personas que están imputadas, o sea, se sospecha de que han cometido actos ilícitos, ¿no? Y esto lo podemos llevar a algo que ya se viene discutiendo mucho, ¿no es cierto? Que está asociado a toda esta problemática como, por ejemplo, la imposibilidad de llevar a juicio a quienes cometen delitos ambientales, ¿no? Aquellos que contaminan, en la práctica es materialmente imposible llevarlos a juicio porque la normativa hace que sea muy difícil armar una teoría del caso en ese sentido, o aquellas normativas que van con la actividad minera ilegal, ¿no? Que el marco normativo vigente hace que también sea materialmente imposible llevar a un minero ilegal a juicio, ¿cierto? Entre otros muchas tipos de delito que las normativas hacen que sea materialmente imposible llevarlos a juicio, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que claramente podemos percibir en la sociedad. Lo siguiente. Y estos últimos acontecimientos que tienen que ver con la cabeza, ¿no? De una de las patas del sistema de justicia penal, en esta mesa de cuatro patas, donde está el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, que es el que aloja a los defensores públicos. Los defensores públicos son los abogados del Estado que defienden a aquellas personas que no tienen recursos para pagar su propio abogado. El Estado les entrega un abogado, lo dice la Constitución. Son los defensores públicos que están alojados en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, esta mesa, digamos, de cuatro patas, donde estamos viendo los casos, donde estamos viendo una situación muy, muy seria en el liderazgo y en el órgano de gobierno de la organización, es en el tema de la fiscal de la nación, ¿no? Que corresponde a la Fiscalía de la Nación o Ministerio Público, ¿no? Entonces ya este es un tema que se viene arrastrando o se viene desarrollando, más que arrastrando, se viene desarrollando desde fines del 2022, cuando la fiscal en ese momento, Patricia Benavides, remueve a la fiscal que investigaba a su hermana por narcotráfico, ¿no? Y esto se desata con una denuncia a Pedro Castillo, aparece este tema del el conocido caso Valquiria, asociado a negociaciones con favores en el Congreso, ¿no? Eh, en diciembre del 2023 y en mayo del 2024 ya empieza a generarse tensiones mucho más fuertes, digamos, en relación a quien preside esta organización, con la suspensión y destitución por la Junta Nacional de Justicia de la fiscal en ese momento, digamos, que tenía la responsabilidad, Patricia Benavides, con la suspensión y luego destitución por faltas graves comprobadas, ¿no? Además de toda la dinámica alrededor de quienes integran la Junta Nacional de Justicia, que es otra historia, pero vinculada, por supuesto, la siguiente. Y esto nos lleva hasta inicios de este año y hasta ahorita mismo, ¿no es cierto? Con dudas sobre los títulos académicos de la destituida fiscal, ¿no? Quien hace poco señaló que en realidad no tenía por qué mostrarle a nadie ni tener una copia de sus títulos que acreditaban la maestría y el doctorado, ¿no? Eh, y en este mes que acabó ayer, ¿no? Se desencadenan una serie de hechos. El 11 de junio, la Fiscalía solicita al Poder Judicial la suspensión de Benavides en el ejercicio del cargo como fiscal suprema, ¿no? Por su actuación como ex fiscal de la Nación. Al día siguiente, el Ministerio Público presenta una denuncia constitucional contra Benavides ante el Congreso. La Junta Nacional de Justicia anula la destitución, la rehabilita como fiscal supremo, dispone que se le reponga. Vimos todos los incidentes por televisión. En un día se iba desatando todo, ¿no?
y el Poder Judicial evalúa el periodo de suspensión de Benavides, la Fiscalía pide 36 meses. Esto ha ocurrido hace 6 días, ¿cierto? O sea, es una secuencia, pues, intensa, ¿no? Como la metáfora que yo utilizo muchas veces es pues una montaña rusa, ¿no es cierto? No entiende qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos con lo siguiente. Aquí podemos un poco empezar empezar nuestro análisis, ¿no? A ver, algunas ideas para la discusión que están basadas en observación, en realidad, ¿no? Primero, claramente, aquí podríamos, y creo que ahí hay una omisión, es el utilizar este término de politización en términos con signos de admiración, no admiración, sino con comillas, ¿no? La politización de la justicia. ¿Cómo entendemos el término politizar la justicia? ¿Ya? Ojo con lo que voy a decir porque es importante para entender cómo estamos utilizando el término politización. ¿Ya? Cuando hablamos de política, hablamos de una decisión. ¿Ya? Política, decisión. Cuando hablamos de politizar la justicia, lo que estamos diciendo es que hay una decisión que se toma sobre cómo funciona la justicia en el país. ¿Ya? No estamos hablando del sistema, digamos, teórico, eh, eh, aséptico de la justicia, ¿no? Que se retrata en esta persona que está con los ojos vendados y la balanza, ¿no? Que la representación es, yo no miro quiénes participan, sino simplemente veo el fiel de la balanza sin tomar partido por alguna de los que están enfrentándose en el sistema de justicia. Entonces, hablar de la politización de la justicia, a lo que nos estamos refiriendo es que aquí hay un sesgo en la forma como funciona el sistema de justicia y algunos sostienen que lo que está pasando es que el Ministerio Público se está convirtiendo en una herramienta para negociar poder y favores con el Congreso. Y otros actores, ¿no? Se usa para proteger aliados y perseguir adversarios. Esa es la percepción que tienen algunos analistas sobre este tema, ¿no? Pero si uno busca tratar de ser lo más objetivo posible, lo que sí puedes afirmar es que claramente la justicia se ha quitado la venda, ¿cierto? Y hay situaciones en donde ante los mismos elementos, los elementos, ante las mismas situaciones, los criterios, los elementos de juicio que se utilizan son distintos, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de una politización de la justicia, ¿no? ¿Eso significa que la justicia está tirando para un determinado partido político? Puede ser. No lo sabemos, habría que investigar un poco más. ¿Eso significa que la justicia está tirando para una determinada ideología? Puede ser. Eso hay que investigarlo un poco más. Pero lo que sí está claro es que la justicia no está operando en esta lógica de los ojos vendados, ¿no? Eso sí está clarísimo. Hay muchas señales de que eso está pasando, ¿no? Lo otro que también está claro es que hay controles débiles, ¿no? O sea, por las dinámicas que hemos encontrado desde las acciones que realiza el Congreso de la República y otros actores, incluyendo el Ejecutivo, por supuesto, los mecanismos de balance y control que existían en todo este sistema, que tiene otros actores involucrados, como la Junta Nacional de Justicia, como el Tribunal Constitucional, incluso hasta la Defensoría del Pueblo, todos esos actores que generaban este balance y control se han visto perturbados, ¿no? Por mecanismos de selección por parte del Congreso que son bien dudosos, por criterios utilizados que claramente se alejan de la meritocracia, entre otros elementos, es que estos controles se han debilitado. Entonces, algunos organismos supervisores son atacados o debilitados o abiertamente capturados, ¿no? Como lo que pasa hoy día, y hay que decirlo con todas sus palabras, lo que pasa con la Defensoría del Pueblo, que abiertamente está capturada, para garantizar la impunidad de quienes ostentan el poder, ¿no? El otro caso sintomático es, eh, como dice algunos periodistas, el prófugo menos buscado, que es Vladimir Cerrón, ¿cierto? Por ahí, evidentemente hay un problema, ¿cierto? Y luego tenemos el tema de la corrupción sistemática. ¿Por qué hablamos de corrupción sistemática? Es que ya no es un caso aislado, es un sistema que opera sobre la base de
ninguna integridad. Y por eso hablamos de corrupción, ¿no? O sea, el problema ahí es la integridad. Es un sistema que opera totalmente alejado de la integridad de los actores del sistema, ¿no? Entonces son redes, o sea, actores que están vinculados entre sí, redes enquistadas que operan desde la cúpula para traficar influencias hasta niveles inferiores, que llevan, por ejemplo, a archivar casos a cambio de sobornos. También hay bastante, digamos, señales en todo el sistema, ¿no? Que hay un problema de integridad serio. ¿Ya? Entonces, estos no son elementos coyunturales. Politización de la justicia, controles débiles, corrupción sistémica, son fallas estructurales, ¿ya? Que son el sistema que tiene un problema de estructura. Y por eso hablamos que esto desarma al Estado para poder proteger a la sociedad frente a actividades ilícitas. O sea, lo que quiero que entiendan es que estamos hablando de una cosa realmente muy seria, muy seria, porque entonces nosotros como ciudadanos estamos absoluta y completamente desprotegidos frente a lo que debería ser la acción estatal para protegernos frente a situaciones eh, que son delito, ¿cierto? La siguiente. Entonces, en este escenario, ya, encontramos pues eh, que hay fallas estructurales en el ámbito del el eje funcional y el eje social, ¿no? Por ejemplo, hay una larga historia en el tema operativo de la vinculación entre la policía y la fiscalía, ¿no? Esta es una larga historia que pretende, o sea, buscó tener un punto de inflexión con la aparición del nuevo Código Procesal Penal, para los que no están familiarizados. Esto ya tiene 20 años, me parece, el nuevo Código Procesal Penal. Antes del nuevo Código Procesal Penal, quienes montaban todos los elementos para juzgar a una persona a la cual se presumía que había cometido un delito, porque acuérdense que hay la presunción de inocencia, a quienes se les encargaba, digamos, que estructuraran la situación, era la policía. Por eso aquellos, algunos de aquí seguramente se acordarán que hablaba del atestado policial, ¿no? Durante los años de la subversión del terrorismo, si ustedes ven los documentales del terrorismo, siempre hacían mención al atestado policial, porque quien estructuraba la situación eh, e identificaba los elementos para demostrar que esa persona era la que se le atribuía la responsabilidad del delito, todo eso donde estaba contenido un atestado policial. Ese atestado policial, ¿quién lo elaboraba? La policía, ¿no? Eh, bueno, eso cambia cuando aparece el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, esa responsabilidad de armar la teoría del caso que les decía temprano pasa a la fiscalía. Entonces, es la fiscalía la que ahora tiene la responsabilidad de hacer la investigación para reunir las evidencias que permitan demostrar que esa persona es responsable, ¿no? Y quien le provee los elementos para poder hacer esa investigación, lo que se llaman los elementos técnico-forenses, es la Policía Nacional, ¿no? Entonces, se suponía que ambas organizaciones, la Fiscalía con su especialización y su capacidad técnico-legal, ¿cierto? Y la policía con sus capacidades técnicos forenses, o sea, todo lo que es la escena del crimen, en fin, todos los elementos de la especialización en la actividad criminalística, ¿no es lo que es la criminalística? Ellos dos trabajando de manera sistémica iban a poder hacer un mucho mejor trabajo. Eso es teóricamente. ¿Ya? Eso en realidad nunca ocurrió, ¿cierto? Nunca llegaron a generar este trabajo compartido por mil razones que no vienen no viene al caso poner sobre la mesa, pero por eso es que hablamos que este binomio ideal, porque así se pensó, simplemente nunca se llegó a materializar. Y lo que se avanzó, porque algo se avanzó, se ha quebrado, ¿no? Entonces, por un lado, la fiscalía tiene un problema de recursos, peritos, tecnología, para poder convertir las capturas de la PNP en acusaciones sólidas. Hay una falla funcional clave, pero también está el otro elemento que la policía a veces tampoco no cuenta pues con los recursos peritos para proveer todos estos elementos, ¿no? Entonces,
Ahí hay un tema que se arrastra pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y luego tenemos el tema de la legitimidad, ¿no? Hay una pérdida total de legitimidad, es una consecuencia final de esto, ¿no? Un sistema percibido como politizado, entendamos politizados como sesgados, ¿no? Eh, Nada íntegro, corrupto, y altamente ineficiente, ineficaz, diría yo, que simplemente ya el ciudadano ha perdido absolutamente la confianza en el sistema. Y sin confianza la gente simplemente ya no denuncia, ni colabora. O sea, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Muy por el contrario, me expongo en un entorno de inseguridad, de extorsiones, de sicariato. No voy a ir a denunciar porque puede ser que después los que están en este ámbito delincuencial se dan cuenta que yo he denunciado y pueden tomar represalias contra mí, ¿no? Entonces, ya no, como no creo en el sistema, simplemente no interactúo con las organizaciones de seguridad, ¿no? Y eso claramente pues se ve en las encuestas, ¿no? Está este dato que tenemos de Ipsos, apoyo, que aparece en Perú 21, ¿no? Nos muestra el nivel de aprobación que tiene la gestión del Poder Judicial. Vemos que es bastante bajo, ¿no? 16%, y no es que haya estado tampoco muy alto, ¿no? Aquí en esta secuencia podemos ver que lo más alto ha sido 22 en junio del 23, ¿no? Entonces, esto nos evidencia pues que hay un problema serio, ¿no? El siguiente. Entonces, la pregunta que ya vemos que ya hay participación en el chat, ¿no? La pregunta que queremos poner sobre la mesa para escuchar sus puntos de vista, ¿no? Este es un espacio que lo que busca también es escuchar a quienes están participando para que nos acompañen en este análisis. Es si esta corrupción institucional es solo un problema de las élites o también se nutre de nuestra cultura cívica, ¿no? Es hacer la reflexión sobre hasta qué punto todo este sistema también es parte de la forma como la sociedad peruana opera, ¿cierto? Puede ser que estamos pidiendo que el sistema funcione de una manera que no está adaptado a la forma como nuestra sociedad funciona. Entonces hay una desconexión entre la institucionalidad que el sistema tiene que mostrar y la forma como nosotros operamos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, quisiéramos escucharles un poco acá. Tenemos un largo comentario de Carlos Mesías, vamos a ver. Dice, entre el 2012 y el 2014, la presidencia del Consejo de Ministros y Plan hicieron un trabajo de prospectiva con los viceministros de todos los sectores, ¿no? Para los insumos de políticas públicas. Y de hecho, acá señala que eh, los asistentes, muchos de los asistentes han llegado a ser ministros y autoridades años después. Y que un servidor estuvo como metodólogo invitado. 2012-2014. ¿Ya? Muchas de las proyecciones en ese momento señalaban, por ejemplo, la problemática migratoria que se avecinaba a nivel mundial y hacia el Perú, el comportamiento sistémico de la criminalidad en el mundo y la ausencia de sistemas del Estado peruano que lo combatan. Toma de los poderes y de los gobiernos por parte de las organizaciones criminales y un largo etcétera. La idea era construir las políticas que le hicieran frente. 11 años después, el peor escenario prospectivo ha superado las expectativas de esos años. A pesar que se entiende, se construyeron políticas públicas que iban a servirnos para ponernos a buen recaudo del desalentador futuro, en las sucesivas consultas que hizo ese plan en reuniones en esos años, nadie daba razón del destino de las políticas públicas. Años después me dijeron que efectivamente se elaboraron las políticas públicas. Lamentablemente las contramedidas no han servido. Si el Estado en teoría anticipó, construyó una proyección, elaboró sus instrumentos, los utilizó, ¿por qué no sirvieron? ¿Qué está mal? Todo el sistema público, desde los sistemas, los recursos humanos, el liderazgo, la legalización, la gestión y la idiosincrasia. Bueno, muchas gracias por recordar esto, Carlos. La respuesta corta en realidad es que, de hecho, la perspectiva ayuda mucho para saber qué es lo que puede ocurrir, ¿no? El diseño de políticas públicas parte por establecer realmente cuál es el problema público que intentamos resolver, ¿no? De hecho, este espacio está dedicado para entrenarnos en eso, ¿no? Para que aquellos participantes que nos acompañan se entrenen a cómo pasar
de la coyuntura al problema público. Em, pero ahí con eso no es suficiente. Necesario, claro que sí, pero no es suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que para que las cosas funcionen, en realidad, no basta con tener el problema público claro, no basta con tener análisis de prospectiva. Hay otros elementos que se necesitan, ¿no? Este problema público se tiene que traducir en lineamientos de política. Esos lineamientos políticos se tienen que traducir en servicios que el Estado tiene que entregar a la sociedad para lograr los objetivos de política que nacen del problema público. Y todo eso es un diseño, lo que se llama diseño político, ¿no? Que tiene que seguir una metodología y estar bastante bien armado. Ahí hay un desafío, ¿no? Que el diseño sea uno que efectivamente responda a la realidad que vive la sociedad, ¿no? Eso, ahí hay varias cosas que se pueden discutir. Pero esa es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia, en realidad, que es la más desafiante, es pasar del papel a la realidad. Y pasar del papel a la realidad, es decir, el proceso de implementación, el proceso de realización, o sea, hacer realidad lo que dice el papel, de aplicación de la política pública, tiene un elemento central. Y el elemento central para que esto funcione es decisión. Si yo como sociedad y como líderes, como responsables del gobierno, no tengo la decisión de hacer que esto pase de un papel a la realidad, va a pasar lo que ha pasado, ¿cierto? O sea, quiere decir, este, según nos recuerda Carlos, que en realidad la perspectiva estuvo bastante bien hecha. El problema es que la decisión nunca se tomó. No se tomó la decisión de implementar las políticas que se plantean o que se plantearon en ese momento. Yo personalmente creo que tampoco estuvieran tan bien hechas, ¿no? Pero bueno, es interesante ese recuerdo que nos trae Carlos. Aldo nos dice que la politización de la justicia es evidente, ¿no? Sí, pues por eso lo digo, ¿no? Hay muchas señales de que hay una politización. Controles débiles, cierto, los órganos de control no tienen independencia ni hacen respetar sus conclusiones. Esta corrupción sistémica enquistada, ¿no? Eh, bueno, que Dios nos agarre confesados si caemos en manos de estos organismos, ¿no? Ahora, dice Aldo, ¿no? ¿Cómo solucionar esto, no? Bueno, vamos a dar algunas ideas más adelante, ¿no? Y sí, como aquí nos adelanta Aldo, ciertamente hay un desafío enorme, ¿no? Porque esto que estamos discutiendo ahora está muy vinculado a un tema normativo legal. O sea, pasa por leyes, ¿no? Y las leyes, pues, no nacen del aire. Las leyes son, alguien las propone y se discute en el seno del Congreso. Entonces, si tenemos un Congreso en donde lo que prima son intereses particulares y no el interés de toda la sociedad, la probabilidad de que la cosa funcione se reduce, ¿no? Por eso ahora que vienen las elecciones y vamos a elegir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y autoridades regionales y municipales, en realidad hay una gran oportunidad para poder hacer el cambio, ¿no? Carla Avellaneda nos dice que es un problema total del poder de la justicia, ¿no? Jessica nos dice, no considero que todo influye, ¿no? La inestabilidad, los liderazgos, el seguimiento y monitoreo de políticas, ¿no? Miren, hay un comentario en relación a lo que dice Jessica, ¿no? Sí, los liderazgos son claves, ¿no es cierto? Porque son los que te determinan qué forma le damos a la institucionalidad. Pero también mencionar, porque lo escucho reiteradamente, ¿no? El tema del seguimiento y monitoreo, ¿no? Sí, yo necesito hacer seguimiento eh, para saber qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo. Sin seguimiento yo no puedo saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, pero el seguimiento tiene que estar construido sobre la base de una política pública bien diseñada y bien implementada. O sea, el seguimiento por el seguimiento no arregla la situación, sino tiene que tener un sustrato, digamos, que sea el adecuado, el pertinente. Si hay un mal diseño, una mala implementación, de nada sirve el seguimiento en realidad, ¿no? Porque estamos siguiendo algo que nació mal, ¿no? César Segura nos dice que esto tiene que ver con las personas. Sin duda que sí.
esto es un tema de liderazgos, es de personas de carne y hueso, ¿no? Y hay un tema de conocimiento, claro que sí, hay un tema ético, ¿no? Más que moral, un tema ético. Eh, el tema de la efectividad de la implementación también menciona Jessica, el tema ético es clave aquí. Si tú tienes liderazgos que no están basados en una ética orientada hacia el bienestar, estamos frito pescadito, ¿no? Eh, Carlos señala nuevamente, Carlos Mesías, ¿no? Hay un problema en nuestra cultura cívica, en nuestra idiosincrasia. Ah, sí, ¿no? Yo también tengo la sensación que esto amerita un análisis más profundo, ¿no? Ya entra en campos de la sociología, más que en campos de las políticas públicas. Hay un tema también de cultura que viene de la historia. Tiene que ver con la sociología, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la economía política, digamos, alrededor de cómo se ha venido desarrollando las personas que habitan este territorio, ¿no? Que el punto de inflexión en realidad se produce con la llegada de los españoles, ¿no? Porque antes era, obviamente antes había problemas también, pero una dinámica distinta. La llegada de los españoles como que cambia completamente las reglas de juego. Pero eso va en el campo relevante tenerlo en cuenta, pero más está en el campo de la historia, la economía política y la sociología. Eh, la ética, perdón, la integridad, en relación a lo que plantea José Antonio, ¿no? La integridad, en realidad, que es un elemento que prácticamente lo hemos perdido en todos los niveles, es lo que explica pues, la corrupción. Muy bien, entonces, bueno, Candy Zúñiga dice el tema de cómo generamos un referente, ¿no? Cómo obligar a que haya un alineamiento con, por ejemplo, lo que plantea eh, el, el CEPLAN, ¿no? Aquí Carlos plantea una frase interesante, ¿no? La cultura se come a la estrategia. Interesante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias siempre los comentarios de quienes nos acompañan noche tras noche en este pequeño segmento de análisis y coyuntura hacen que sea súper interesante porque nos amplía el panorama desde la experiencia y las impresiones que tenemos todos los que estamos aquí debatiendo, digamos, y planteando este tema del problema público. Muy bien, entonces, vamos con la siguiente. Eh, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esta situación? ¿No? Y que en realidad hay que verlo como puntos de debate, ¿ya? Puntos de partida, perdón, para el debate. Lo primero es, digamos, ¿cómo logras que las personas que tienen lo voy a decir de esta manera, ¿cómo generas mecanismos que puedan de alguna u otra manera blindar los nombramientos? Eh, que, que la elección de las autoridades, por ejemplo, judiciales, ¿no? Pase por mecanismos que tengan alguna forma en que tú puedas incrementar las probabilidades de que la persona que nombras sea la persona, eh, voy a decir, idónea o mejor preparada para el puesto, ¿no? Esta ilusión que tenemos de hacer que nombren al mejor, como despolitizamos, y por eso utilizamos el término de blindar los nombramientos. Miren, en el escenario que tenemos nosotros ahora, ¿ya? Eh, las recomendaciones globales de la OSD, de hecho, no tanto que admiramos a la OSD, las recomendaciones de la OSD para que tú puedas generar un comportamiento pertinente, todas estas recomendaciones hablan de abrir el proceso, generar transparencia en el proceso. Y esta transparencia acompañada de la rendición de cuentas, ¿no? Que no es que tú, objeto, la dinámica es, yo tomo una decisión, ¿ya? Pero al tomar esa decisión yo justifico mi decisión, ¿no? Hay otros sistemas en otras partes del mundo que tienen estas formas en las cuales el juez justifica su decisión, ¿no? Y la sustenta en escritos, ¿no? En un lenguaje que todo el mundo puede entender, ¿no? También hay un problema acá con la forma como escriben los jueces, ¿no? Entonces, un mecanismo a evaluar, y además no estamos hablando de nada tecnología nuclear, ¿ah? Esto es algo que en los distintos esfuerzos de reforma del sistema de justicia penal en nuestro país, que han habido varios, ¿no?
siempre se ha hablado de la manera como blindar estos nombramientos. Entonces creo que ese es un punto que hay que poner sobre la mesa. ¿Cómo logras establecer mecanismos que permitan nombrar a los mejores, ¿no? Lo siguiente es fortalecer los controles, ¿no? Que los organismos supervisores tengan realmente autonomía para esto. Eh, Hay muchas formas de hacerlo, no nos da el tiempo, digamos, para discutir algunas. Los mecanismos que existían en el Congreso, digamos, más o menos funcionaban, ¿no? Ahora se han deteriorado bastante. Eh, Esta oportunidad que tenemos con el nombramiento, con las elecciones, perdón, permite hacer un refresco de los que van a estar en el Congreso. Hay una nueva oportunidad para poder tener personas que tengan esta mirada hacia el bienestar, ¿no? Porque los nombramientos a través del Congreso en realidad no terminan siendo una mala idea, si es que están bien encausados, o nombramientos a través de comisiones que rinden cuentas con procesos abiertos. Es algo que ya existe en el Perú, por cierto, ¿no? O sea, son mecanismos de nombramientos abiertos y además es algo que se ha practicado durante bastante tiempo. Lo que pasa es que el deterioro institucional que nos ha llevado a esta crisis ha hecho que esos mecanismos se perturben, pero ya existían en nuestro país y funcionaban relativamente bien. E invertir las capacidades, ¿no? En este caso, pensando en la fiscalía, tratar de dotarla de los instrumentos para actuar, pero eso pasa por tener claridad sobre el tema de los liderazgos, ¿no? Acá simplemente damos algunos alcances, ¿no? Evidentemente, la solución integral tiene que ver con muchos otros elementos, además de lo que estamos planteando acá, pero simplemente para poder señalar algunos aspectos para el debate. Entonces, el mensaje clave, pues, es que la inseguridad ciudadana no se va a resolver ni con más policías, ni con drones que explotan, ni con más fiscales, ¿no? Lo que necesitamos es un sistema de justicia eh, que no esté paralizado ni desprestigiado. Un sistema de justicia paralizado y desprestigiado claramente no va a resolver ni el tema de inseguridad ciudadana ni el tema de crimen organizado, ¿no? Entonces, la conclusión, ya, es que, y es terrible, es que en realidad tenemos un Estado legalmente desarmado. Eso es lo que estamos experimentando y eso, pues, enciende todas las señales de alarma, todas son banderas rojas. La siguiente. Entonces, el punto para nosotros es, muy bien, como ya hemos dicho al inicio de este análisis de coyuntura, aquí el punto es ver cuál es el problema público que tenemos que resolver, ¿no? Y aquí es donde aplicamos nuestra mirada metodológica, ¿cierto? El método que utilizamos para identificar el problema público, ya sabemos que este método nos da tres posibles respuestas, las tres igual de válidas, ¿no? El problema público lo podemos ver como un tema de derechos que no ejercemos, como una situación, como un indicador que no está en el nivel deseado, o como una situación que experimentamos que no es la que queremos, ¿no? Entonces, teniendo esa técnica para poder establecer el problema público, lo primero que podemos decir es que el problema público es el limitado ejercicio del derecho a una justicia penal efectiva y libre de corrupción, o con integridad, si lo quieren poner así, ¿no? En negativo, libre de corrupción; en positivo, íntegra, ¿no? Un limitado ejercicio del derecho a una justicia penal efectiva e íntegra. Así sería dicho en positivo, ¿no? Y sí, en efecto, ¿no es cierto? Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a que el sistema de justicia penal funcione bien, ¿no? Si lo vamos a ver como un indicador que está en el nivel no deseado, es el tema acá es la impunidad, ¿no? Hay una alta tasa de impunidad frente a delincuencia común y crimen organizado, ¿no? Y si lo vemos como una situación no deseada, creo que la palabra que califica aquí es precariedad institucional, ¿no? Ya, si queremos agudizarlo, crisis institucional también podríamos aplicar en este problema público, ¿no? Del sistema de administración de justicia penal. Entonces, en síntesis, nuestro problema público se puede ver desde estas tres formas, ¿no? Como un derecho que no ejercemos, como una situación que tiene un indicador en un nivel no deseado o experimentar una condición no deseada. Muy bien, entonces, bueno, en conclusión, lo cierto es que el, el aporte de este espacio es tener claro cuál es el problema, ¿cierto? El problema no es, ¿cuál es el problema público? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver?
El problema no es la fiscalía que no tenga jefe o jefa, ¿no? Ese no es el problema público, ¿no? En realidad, incluso podríamos decir que esa es una causa del problema público. No es que tengamos una policía que no pueda operar, ¿ya? No es que tengamos una policía que no cuenta con los elementos para poder actuar. Eso en realidad también podría ser una causa, ¿no? Eh, este es el problema. Entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es el problema público a resolver, que está vinculado al sistema de justicia, con todos sus actores principales y secundarios, no vamos a poder, eh, eh, no vamos a poder contar con un arma efectiva por parte del Estado para que nos pueda proteger frente a actividades criminales, ¿no? Esa es en realidad la reflexión de fondo. Así es. Muy bien, entonces, esto es lo que hemos venido discutiendo, ¿no? Eh, los invitamos siempre a que puedan revisar en el Observatorio por la Democracia y la Gobernabilidad, ¿no? Ahí hay muchísima información que puede ser útil para conocer lo que está ocurriendo acá. Carla Villaneda habla de que no, la policía no es efectiva si tenga todas las armas posibles. Yo creo que este, vamos a hacer, el tema de la policía es un tema bien interesante que vale la pena discutirlo, ¿no? Creo que en nuestro siguiente análisis de coyuntura vamos a centrarlo en el tema policial, porque creo que hay varias cosas que tenemos que discutir para realmente poder entender qué cosa es lo que pasa con la policía. No es tan sencillo de entenderlo, ¿no? De que creo que esta última participación de Carla, creo que la vamos a tomar como tarea para nuestro próximo análisis de coyuntura en 2 semanas. Entonces, como decía, el Observatorio para la Democracia es un espacio donde lo que hacemos justamente es hacer una analítica de datos de un equipo especializado del observatorio que nos permite tener esto, ver qué está pasando a nivel de nuestra democracia y nuestra gobernabilidad. Y por cierto, no solamente lo vemos a nivel de Perú, sino también lo vemos a nivel de la región. Así que les invitamos siempre a que puedan seguir las permanentes publicaciones que aparecen en el observatorio, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web. Así que espero que hayan disfrutado esta discusión de esta noche y ya nos vemos en nuestra próxima edición. Muchas gracias, profesor Ausejo, por ese interesante análisis y muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado esta noche en este análisis de coyuntura. Les invitamos a todos ustedes que nos puedan seguir en nuestras redes, en Instagram, en LinkedIn y también puedan revisar nuestra página web, que de hecho está colocado en el chat de Zoom, tanto la página web de la Escuela de Gobierno como la página web del Observatorio para la Democracia. Los esperamos para una siguiente edición del análisis de coyuntura y no nos dejen de seguir. Muchas gracias. Buenas noches.